Esta es tercera llamada. Comenzamos. Qué gusto tenerlos por acá. Me da mucha emoción poder conectarme con ustedes este día aquí en la ciudad. Bueno, ahorita estoy en Guadalajara, pero acá son las 8 de la noche. Sé que tengo gente de varios países. Me da mucho gusto. Veo también muchos nombres conocidos. Gracias por estar aquí al tiro del cañón. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre claves psicológicas para persuadir a cualquier audiencia. Vamos a tener esta hora en donde vamos a revelar algunos de los secretos que nos van a servir desde luego para poder llegarle a la mente y al corazón de la gente que nos escucha en cualquier tipo o formato de charla y desde luego también cualquier tipo de audiencia, ya sea de una persona o de 1 millón, no importa. Hay ciertas variaciones, desde luego, si te hablamos a una persona que si le hablamos a 1 millón, pero esto que vamos a decir aplica absolutamente para todo. Así que tomen nota y cualquier duda que tengan, por favor, váyanla poniendo en el chat. Si yo en este momento veo que la pregunta tiene cabida, en ese instante la respondo a lo largo de la charla. Si no, de todas maneras, al final va a haber tiempo para poder leer todas sus preguntas, ¿ok? Entonces, váyanlas poniendo aquí en el chat. Había más de 150 confirmados para esta conversación, entonces de preferencia vamos a hacerlo a través del chat para que no nos estemos interrumpiendo. No sé cuántos se vayan conectando mientras estamos platicando, pero bueno, pues espero que sean muchos los que puedan unirse. Así que bueno, pues bienvenidos a bordo y quiero decirles que esta plática, esta conversación fue posible gracias a un gran aliado estratégico que son los de Edison. Edison es una plataforma de cursos que son completamente en vivo y completamente en línea. Y bueno, pues ellos fueron los que organizaron todo eso, los que estuvieron en contacto con ustedes, los que les mandaron los recordatorios y desde luego los que están haciendo que todo esto salga de maravilla. Así que muchísimas gracias a Edison y de hecho aprovecho también para invitarlos a que, pues, a ver, déjenme ver por dónde estoy para que se vea la presentación. Ahí está, ya debe estarse viendo. Perfecto. Los invito a unirse a Edison. Si ustedes a través de ese código QR entran al chat, al grupo de WhatsApp, ustedes van a tener la información de primera mano de todos los cursos, de los eventos gratuitos que están teniendo con expertos de todo el mundo de habla latina, de diferentes temas relacionados con el desarrollo profesional. Así que realmente aprovechen y en este momento únanse al WhatsApp de Edison. Ya saben que yo no trabajo con cualquier persona, ni con cualquier grupo, ni con cualquier empresa, ni con cualquier marca. Así que nos hemos elegido mutuamente con pincitas, así de que hechos el uno para el otro y de verdad me emociona muchísimo esta relación que comparto con ustedes. Así que, bueno, vámonos a ello. ¿Cuál es el meollo del asunto? Bueno, primero pues que sepan un poquito sobre mí para quienes no me conocen o me conocen poco. ¿Qué es lo que me gustaría que supieran? Lo primero es que lo bailado nadie me lo quita. Tengo una gran historia desde que soy muy chiquita en los medios de comunicación, en diferentes tipos de escenarios, cantando, conduciendo, bailando, haciendo de todo. Y pues bueno, eso naturalmente, aunque en algún momento pensé que me iba a dedicar a la artisteada, pues resulta que la vida me dio todas esas herramientas para poder entender cómo en diferentes escenarios, distintos formatos, diferentes tipos de cámaras, por ejemplo, o diferentes audiencias, se maneja la energía, las emociones y se transmite un mensaje, porque no es igual. Entonces, el aprender a manejar todo aquello que aprendí cuando, por ejemplo, aprendí a bailar o cuando aprendí a cantar o cuando aprendí a presentarme en diferentes formatos, pues es algo que el día de hoy me ha convertido en una gran apasionada de la comunicación y de la mente humana. Me di cuenta de todos los aspectos que se deben de considerar cuando estamos hablándole a otra persona que está frente a nosotros, que no tienen que ver solamente con el fondo del mensaje. Lo vamos a platicar. El fondo del mensaje es importantísimo. Naturalmente, en la comunicación se trata de ser y de parecer. Si no tienes aquello importante, relevante que comunicar, pues entonces vas a hacer muchas formas sin fondo. Y más temprano, ¿no? Dicen que hay un hablador que un cojo, así que mucho ojo con eso. Hoy encontramos en las redes sociales un montón de charlas, ¿no? Y de personas que pues parecen mucho y son poco. Así que no se trata de eso, sí se trata naturalmente de tener algo impactante que decir, algo importante que compartir, pero también se trata de decirlo de manera impactante, de que podamos comunicar, como siempre digo, lo importante de manera impactante, es decir, que sepamos a través de nuestras herramientas de comunicación transmitir aquello que nosotros consideramos valioso.
Porque, a ver, la mercadotecnia tiene una máxima que dice, proyección es realidad. Esto quiere decir que no importa qué tan bueno creas que son tú, tu producto, tu idea, tu proyecto y lo que sea que quieras sacar al mundo. Si tú piensas que es muy bueno, pero no sabes comunicarlo y transmitirlo, pues ¿qué crees? No lo es, porque vivimos en un mundo de gente y es a través de nuestra comunicación que podemos abrir nuestro corazón al mundo, nuestra mente al mundo y entonces poder decir, hey, tengo esto que es valioso para ti. Pero ¿qué pasa? Que a lo largo de mi camino me he dado cuenta también que existe muchísima gente con un gran carisma, con una gran capacidad de oratoria para comunicar, para transmitir, para enganchar, y que a veces efectivamente ni tienen nada importante que decir, o peor aún, no tienen una manera relevante para servir. Es decir, siente que muchas veces está buscando solamente su propio beneficio, incluso a costa de los demás. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes, por un lado, a una persona con un gran carisma y una elocuencia maravillosas, que a lo mejor no hacen bien al mundo o que no tienen nada importante que decir? Y tienes por el otro lado a personas que tienen un gran servicio que ofrecer, una idea importante que compartir, algo que dar, pero que no tienen las herramientas para poder entregarlo, para ser escuchados. Y hay mucha gente sintiéndose constantemente frustrada porque me pasa mucho cuando trabajo con empresas, ¿no? Que me dicen, Pam, es que es horrible porque, no sé, de pronto yo expongo una idea, nadie me escucha y a los 30 minutos mi compañero expone la misma idea y todo el mundo se le aplaude. ¿Qué estoy haciendo mal? O a lo mejor trato de vender un proyecto, tengo frente a mí a las personas que son las personas clave, las mentes clave para poder entonces invertir en ese proyecto y no logro conquistarlos, no logro transmitir la relevancia de lo que para mí es importante. Así que harta de los farsantes, naturalmente, y enamorada del proceso que veo en aquellas personas que logran transformar aquellas herramientas rudimentarias de comunicación en algo que se convierta en un verdadero aliado de su mensaje, de su vocación, de su servicio y de su misión. Bueno, pues es que me he dedicado durante mucho tiempo a entrenar a personas, conferencistas, a artistas, políticos, solamente los buenos, porque de verdad que sí hay algunos, todavía quedan algunos que sí tienen vocación de servicio, a, a empresarios, emprendedores, ¿no? Incluso los mismos conferencistas, especialistas, pues a comunicar aquello que está en su corazón y en su misión para que la gente lo escuche. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algunas de estas claves que he descubierto en mi camino para poder cautivar la atención de la gente y que la gente quiera escuchar lo que tenemos que decir. La clave número 1 es esta. ¿Y a mí qué? Quiero que pienses que en el momento en el que tú estás hablando frente a la gente, cualquier persona, ya sea frente a una audiencia o a lo mejor mandaste un correo electrónico o quizás grabaste un reel, no importa. En el instante en el que la gente pone por unos segundos su atención en ti, en ese instante se están haciendo una sola pregunta y esa pregunta es, ¿y a mí qué? Es decir, solamente me importa, me interesa aquello que me afecta. Si yo no encuentro cómo es que aquello que me vas a venir a compartir me afecta, entonces no es interesante. Puede ser muy relevante, ¿no? Si vienes y me das una cifra, un dato duro y me dices una estadística rimbombante, pues sí, a lo mejor en ese momento digo, pues mira, eso es relevante. Nadie le quita la importancia a lo que me acabas de decir. Pero de ahí a que me interese, de ahí a que enganche mi atención, que yo quiera dedicarte mis recursos no renovables, que son mi atención, mi energía y mi tiempo. Eso, eso ya es diferente. Entonces, si tú quieres que la gente te siga escuchando y te siga leyendo, pues tienes que asegurarte desde el principio, hacerles saber cómo es que aquello que les vas a decir les va a afectar la vida para bien y para siempre, o cómo el no saber lo que estás a punto de revelarles podría afectarles para mal, ¿ok? ¿Cómo podría perjudicarlos? Y es que a veces estamos pensando en lo que a nosotros nos mueve, estamos pensando en lo que a nosotros nos conmueve, pero que sea importante, interesante para ti, no necesariamente hace que lo sea para los demás. Así que mucho ojo con esto.
Así que acuérdate, si realmente quieres que la gente te diga, dame más, quiero saber más, pues entonces hazte la pregunta correcta. Y la pregunta correcta no es cómo puedo verme más guapo o más lindo. La pregunta correcta no es cómo puedo gestionar mi lenguaje corporal de una forma más persuasiva. La pregunta no es cómo puedo estructurar mi mensaje de una manera en la que a través de preguntas. No, la pregunta correcta es cómo puedo aportar más valor. Si tú te enfocas en todo momento en conocer a tu audiencia, en darte cuenta cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, qué es aquello que les preocupa, aquello que les ocupa, métete a conocer a tu audiencia. Aunque tengas el mismo mensaje, no le vas a dar el mismo mensaje. Sería un grave error tratar de venderle la misma manzana a todo mundo por las mismas características por las cuales tú la valoras. Tienes que averiguar, convertirte en un detective de necesidades de tu audiencia. Si no puedes hacerlo a lo mejor desde antes y ponerte a averiguar sobre tu audiencia, bueno, pues entonces dedícale unos segundos, unos minutos en el instante en el que estás frente a ellos para preguntarle a un par de personas frente a ti qué es lo que necesitan, qué es lo que los trae ahí. Mira, hace poco platicando con uno de mis clientes, yo le hacía esta pregunta. ¿Tú qué crees que es más fácil? ¿Llegarle a una audiencia que está ahí por obligación? A ver, pónganme aquí en el chat. ¿Ustedes qué creen? ¿Crees que es más fácil cautivar a una audiencia que está ahí escuchándote por obligación o una audiencia que está escuchándote de manera voluntaria, que eligió escucharte? Pónganmelo ahí, ¿obligación o voluntario? Venga, los leo. Dicen voluntaria, voluntaria, de manera voluntaria. Ok, por ahí hay alguien que dice que por obligación. Sergio dice voluntario es más efectivo. Julieta voluntaria. Ok, Silvia voluntaria. Es decir, ahorita el 90% de los que han respondido han dicho que voluntario es más fácil. Ok, Lucero también está de acuerdo. Vamos a pensar, porque con esto te voy a cambiar la perspectiva. Fíjate bien. Una persona que está invirtiendo, decíamos, sus recursos no renovables en ti de manera voluntaria y, como bien dice John, con un interés genuino, tiene una expectativa. ¿Verdad? Hay una expectativa, está esperando algo. El gran riesgo ahí es que si tú no conoces perfectamente esa expectativa, corres el gran riesgo de no cumplirla y de caerte fácilmente desde los primeros segundos del pedestal. ¿Te fijas? Entonces, sí, claro, tener una audiencia que está ahí de manera voluntaria es muy bueno, siempre y cuando conozcas la expectativa. Tú tienes que saber qué espera esa audiencia en particular, qué es lo que están tratando de solucionar a través de asistir a tu plática o de escuchar tu mensaje de manera voluntaria. Por el contrario, una audiencia que está frente a ti de manera obligatoria no espera nada. Es decir, como tengo que estar aquí de cualquier manera. Entonces, si tú desde el principio respondes al ¿y a mí qué? Y le haces ver que aquello que vas a decir los siguientes minutos u horas le aporta valor, en ese momento ya la tienes comiendo de la mano. En ese instante. ¿Por qué? Porque no tenía nada que perder, pero tampoco fue con la expectativa de ganar nada, ¿te fijas? Entonces, por el contrario, es mucho más fácil contestando a la pregunta ¿qué valor puedo aportar? Y a mí que desde el principio, ganarte y enganchar a una audiencia que está ahí de manera involuntaria que una voluntaria. La voluntaria, nada más, ojo. Ok, José dice, muchas veces si es obligatoria no prestan atención desde el inicio. Es que esa es la clave. Tú eres quien tiene que volverla de obligatoria a voluntaria desde el inicio a través de contestar desde el principio. ¿Y a mí qué? El dejarles bien claro cómo es que esto les va a aportar valor y les va a cambiar la vida para bien y para siempre. ¿Sale? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos con cualquiera de los dos tipos de audiencia. Ahora, la clave número 2, no se los digas. No les digas lo que tienes que decir, cuéntaselos. Y aquí está la magia del storytelling. Porque muchas veces escuchamos hablar del storytelling, ¿no? Decimos, esta parte de contar historias. Si yo te pregunto en este momento, ¿eres bueno contando historias? ¿Tú te consideras una persona hábil para contar historias? ¿Qué me dirías? A ver, pónganme acá. ¿Son buenos contando historias? Sí, no. ¿Cómo se sienten?
Si yo les digo ahorita, párate frente a una audiencia y cuenta historias. Ok, aquí también el 90% dice que no, depende del tema y a quién. Ok, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Dice Frank, ¿cómo manejar la resistencia de las personas al exponer un cambio en sus actividades? Pues tienes que hacerles ver cuál es la relevancia, es decir, que ganan desde el principio. Es como, a ver, estoy ya acomodado en este tipo de actividad y me vas a obligar a cambiarme de aquí. La gente siempre va a tener una resistencia al cambio, es un instinto humano. Entonces tú tienes que desde el principio mostrarles como esta ganancia, el premio, ¿no? Lo que se van a llevar o cuál sería el riesgo de no generar ese cambio. ¿Cómo podría afectarles el no presenciar aquello que necesitan presenciar? Ok, entonces fíjate, dicen la mayoría que no, ¿no? Que la verdad es que soy malo contando historias o dependiendo en dónde, o sea, sí puedo hacerlo en un lugar, pero algo profesional me costaría trabajo. Bueno, pues quiero preguntarte a ti que dices, no, yo no soy bueno contando historias. ¿Cómo es que conociste a tu pareja, si es que la tienes? ¿Cómo es que conociste a tu mejor amigo, mejor amiga, a tu socio, a ese cliente? Quiero que te des cuenta que todo el tiempo cuentas historias. Nada más no te habías dado cuenta que cuentas historias. ¿Qué es lo que haces en una sobremesa? O cuando te vas a tomar el café con una amiga, o te vas al bar con un amigo. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué haces cuando llegas a tu casa y encuentras a tu pareja o a tus hijos y les platicas sobre tu día? ¿Qué haces? Cuentas historias. Conquistaste el amor de tu vida contándole la historia de tu vida y contándole la historia de lo que quería ser y lo que te entusiasma. Todo el tiempo cuentas historias. El ser humano no solamente cuenta historias entre sí, sino que aprendemos contando historias. El primer acceso que tuviste al mundo y al conocimiento de lo que existe, de la cultura, fue a través de cuentos. De hecho, los mejores comunicadores de la historia, estas personas que tenían a grandes masas de gente escuchándolos, como por ejemplo Jesús, como por ejemplo Buda, como por ejemplo Churchill, Winston Churchill era un gran contador de historias, como por ejemplo Napoleón era un gran contador de historias. Hay grandes líderes en todos los contextos de la historia que saben, que cuentan historias, ¿no? Y que todas sus ideas las comunican a través de parábolas, a través de metáforas, a través de analogías. El gran tema es que nosotros llegamos a pensar que no sabemos contar historias por una razón muy sencilla, no sabemos para qué contarlas, ¿ok? Pensamos que es simplemente agarrar y contar un cuento o una anécdota por contarla, y entonces eso nos parece poco profesional. Pero si yo te dijera que existen diferentes razones o formas de contar historias, te voy a poner un ejemplo. El contar una historia de tu vida para poder construir credibilidad es un buen ejemplo. Fíjate, si tú te paras frente a una audiencia y tienes que construir credibilidad, que sería ideal que lo hicieras desde el principio para que entonces la gente no solamente piense, mira, tiene algo importante que decir, sino que piense, también quiero escucharlo de esta persona, porque quiero escucharlo de esta persona, porque creo en esta persona y confío en esta persona. Y la mayoría de la gente piensa, pues la mejor manera de ganarme la credibilidad de la gente, pues es leyéndole mi semblanza, mi currículum completito, lo que estudié desde Kinder 2, ¿no? Y no, la gente no escucha las semblanzas, le importa un cacahuate tu currículum y no va a poner atención a eso. Entonces, Pam, ¿cómo le hago para que la gente sepa que tengo experiencia? ¿Cómo le hago para que la gente sepa todo lo que he estudiado y aprendido? ¿Cómo le hago para que la gente sepa que soy una autoridad en el tema? Y entonces quiera escucharlo de mí. Cuéntale historias. Cada vez que tú quieras, por ejemplo, exponer alguna certeza, algo de tu filosofía, algo que para ti es importante, en lugar de solamente exponer la idea, cuéntales qué te pasó en la vida que te diste cuenta de eso. Puedes empezar diciendo como, yo creía esto, luego me pasó esto y entonces llegué a esta conclusión que hoy te quiero compartir. Cuando tú cuentas las historias detrás de aquellas afirmaciones o de aquellas creencias o sencillamente de aquello que es tu verdad personal y que conforma tu marca personal, cuando tú cuentas el de dónde viene, automáticamente ganas credibilidad. Porque aquello en lo que creemos
no se originó de la noche a la mañana solo porque sí. Es decir, no te fuiste a dormir y de repente amaneciste teniendo una certeza en tu vida y una creencia que se ha convertido en la bandera a través de la cual el día de hoy te mueves, ¿o sí? Fue algo que te pasó. Y fue a lo mejor algo que te pasó a nivel personal o a nivel profesional que te marcó para siempre. Y a partir de ahí entonces te transformaste, te convertiste en alguien. O puede ser simplemente un aha moment, un algo en donde tenías esta duda o no creías en algo y de pronto algo descubriste. Alguien llegó y te reveló algo. Contactaste con un maestro o con una experiencia que fue una maestra. ¿Ves por dónde voy? Cuenta esas historias. Porque en el momento en el que nosotros contamos las historias, la gente se engancha y la gente escucha. Pero todavía mejor, ¿quieres que te diga algo? La gente, mira, déjame regresarte la pantalla. A veces creemos que se trata solamente de contar nuestras propias historias, pero en realidad se trata también de contarle a la gente sus historias. Para mantener la atención de la gente unos minutos, háblale de ti. Pero si quieres mantenerla durante horas, incluso días o para siempre, háblales de ellos mismos. ¿Por qué me refiero con eso? Tú quieres vender una idea o la importancia de un producto o un servicio que estás ofreciendo, de un proyecto que quieres implementar. ¿Te acuerdas de lo que decíamos de la clave uno? ¿Qué ganan ellos? ¿Cuál es el valor que ellos se llevan? ¿Y a ellos qué? Bueno, pues entonces, cuéntales la historia de cómo cuando implementen aquello que tú estás presentando y que estás ofreciendo, cómo su vida, cómo se va a ver su vida, cómo se va a sentir su vida. Permíteles visualizarlo. Imagínate que después de conocer estas claves, estás a punto de pararte frente a una audiencia. Tal vez lo has hecho muchas veces, pero a partir de ahora tienes algo y conoces algo que antes no conocías. Y te vas a cuestionar un montón de cosas y te vas a parar frente a tu equipo de trabajo y estás a punto de dar y dirigir este mensaje que para ti es importante y te encuentras a ti mismo haciéndolo de una manera diferente. Y de pronto empiezas a ver cómo la gente que normalmente estaba metida en el celular en el momento de la junta, levanta los ojos y te mira. Cómo de repente alguien toma nota de algo que estás diciendo. De repente, tu corazón empieza a salirse del pecho de la emoción. No lo puedes creer. Tienes la atención de la gente enganchada. A la gente le importa lo que estás diciendo. Y entonces te regodeas en tu discurso y te emocionas y te apasionas y tu cuerpo se llena de adrenalina y la gente siente tu pasión y se apasiona contigo. Y empiezan a hacer preguntas y empiezan a apoyarte. Y la gente que antes no te escuchaba, te escucha ahora. ¿Cómo se siente eso? ¿Te fijas? Entonces, yo puedo hacerte esta visualización, como lo acabo de hacer en este momento, en donde tú puedes imaginarte a ti mismo en ese escenario, o puedo contarte a lo mejor la historia de cómo tenía un cliente que pues antes nadie lo escuchaba y un día de pronto empezó a cambiar la manera en la que decía las cosas y la gente que antes estaba viendo el celular empezó a poner atención y bla, bla, bla. ¿Te fijas? Eso es contar una historia. Entonces, la gente conecta con gente, cuenta historias de la gente, cuéntale su historia, cuéntales tu historia. No vayas solamente de forma excesivamente resumida a los facts, ¿vale? Sí es importante, siempre lo digo en comunicación, menos es más, pero también es muy importante el trasfondo de lo que decimos para poder ganar credibilidad y sobre todo generar un impacto y volvernos memorables. Clave número 3, chicos. La atención genera atención. ¿Qué es esto de la atención? Vamos, ahora resulta que tengo que poner a mi audiencia en tensión. Bueno, sí, más o menos así. Déjame explicarte por qué. Hoy vivimos en un mundo en donde hay muchísimos estímulos pasando por todos lados. Incluso, no solamente estímulos que están afuera de nosotros, sino estímulos que están dentro de nosotros que ya se han convertido en hábitos de comportamiento. ¿Te has fijado cuántas veces tomas tu celular cuando estás escuchando a alguien hablar? No sé, en un conferencista o en una reunión de trabajo. Y de pronto tomas el celular sin que ni siquiera haya sonado, sin que ni siquiera haya vibrado, se haya encendido la luz. Simplemente lo tomas porque, pues eso,
se ha convertido en un estímulo, perdón, un patrón de comportamiento, agarrarlo y ver si te ha llegado algo, refrescar tu feed, ver tus correos, no hay nada nuevo, lo vuelves a dejar. Y a los 5 minutos haces lo mismo. ¿Te has dado cuenta? Y si no lo haces tú, lo hace la gente que está a tu alrededor. Entonces, hoy no solamente se trata de luchar de alguna manera en contra de los estímulos alrededor, sino también de los estímulos que están en la mente de la gente. ¿Cómo vamos entonces a mantener la atención de la gente? Híjole, eso se ha convertido en un reto. Tenemos que generar tensión. De este tipo de tensión que hace que la gente no quiera despegarse ni un segundo de la pantalla o de la silla, ¿no? Y que realmente esté completamente absorto en lo que estás diciendo. Existen muchas formas de lograr generar esta tensión. ¿Quieres que te diga algunas? Bueno, primero te pido que observes esta regla. Es la regla del 55-38-7. Albert Mehrabian dio con esta regla. Y esta regla yo la conocí hace algunos años, que estaba estudiando una especialidad, una certificación en neurociencias aplicadas a los negocios en la Universidad de MIT. Y pues era la Universidad de MIT, estábamos en medio de la pandemia y yo la hice en línea. Y fue maravilloso porque nos asignaban a una persona que se convertía como en un coach personal que nos ayudaba a bajar esta información que podría ser tan general a nuestras áreas de especialidad. Y pues el mío era naturalmente la comunicación, que era lo que yo llevaba haciendo muchísimos años. Entonces, mi coach me dijo, Pam, tengo una regla y una revelación que compartir. La regla es esta y la revelación tiene que ver precisamente con que, ahí te va, ¿estás listo? El 55 se refiere a que en nuestra comunicación, en nuestro proceso de comunicación, nuestro lenguaje corporal juega un papel con un porcentaje altísimo, 55%. 38%, la imagen vocal. ¿Qué es esto de la imagen vocal? El cómo transmitimos una imagen a través de la voz. Ojo, que no estoy diciendo imagen bucal, no me estoy refiriendo a si fuiste anual dentista, ¿ok? Me refiero a la voz. Y 7%, solo 7% es el fondo del mensaje. En ese momento le dije a John, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que solo el 7% es el mensaje? Es decir, ¿cómo? O sea, entonces no importa si tengo algo importante que decir o no. O sea, es más importante la forma que el fondo. Y me dijo, no te confundas, Pa. El tema aquí es que ese 7% es vital. Si no tienes nada importante que aportar, pues entonces mejor cállate. Sin embargo, el 55% más el 38% que da un resultado de, a ver quién es el primero en ponerme aquí, 55 más 38, rápido, 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 rápido en el chat. ¿Qué porcentaje ocupa nuestro lenguaje no verbal? Así están todos. Eso, Nayeli. ¿Ok? Mírala. A ver, otra vez, Nayeli, vuélvele a hacer. A ver, 55 más 38. Buenísimo. 93%, en efecto. 93% es nuestro lenguaje, nuestra comunicación no verbal que tiene que ver con lo que proyectamos y el 7% restante con lo que decimos en cuanto al fondo. Entonces, este lenguaje no verbal es como la compuerta que abre el interés y la atención de la gente. Si no hay congruencia en tu lenguaje corporal y en tu imagen vocal, y cuando me refiero al lenguaje corporal, ahí va también involucrado la transmisión de emociones, ¿ok? La experiencia emocional que ahorita vamos a ir ahí, y también la imagen física. No es solamente cómo mueves tu cuerpo, es todo lo que proyectas a través de tu cuerpo. Si no hay congruencia ahí, fíjate lo que sucede. La gente deja de escuchar porque dice, no, aquí hay gato encerrado, hay algo que no me cuadra, inconscientemente esta persona no me genera confianza, no quiero escuchar de esto, de esta persona en particular. A lo mejor el 7% de su mensaje es muy interesante, pero lo voy a buscar de otra persona, porque esta persona nomás no conecto, no hay química, no me vibra, lo que sea, como tú le quieras llamar, ¿ok?
Exactamente, Sergio. Es un circuito, es un organismo en donde si un órgano falla, empieza a fallar el organismo completo, el circuito completo. Lo que sucede aquí es que tú puedes tener un 7% de mensaje en fondo que sea maravilloso y sea brillante, pero que si no logras integrarlo junto con lo otro, que es lo primero que la gente va a atender y a observar, pues entonces la gente no va a escuchar. ¿Ok? Entonces tu lenguaje corporal y tu imagen vocal son la compuerta de la atención y credibilidad y la confianza de la gente para que quieran escuchar ese 7% que tiene que ser arrollador, ¿va? Entonces, mucho, mucho ojo con eso. Ahora, entonces, si decíamos, lo que queremos es captar la atención, pues ¿cómo vamos a generar esa atención? Pues me regreso para acá. La atención la puedo generar a través de un manejo, de un lenguaje corporal que la gente, que enganche a la gente, y con eso no me refiero a que tiene que parecer que estoy como matando moscas todo el tiempo o mover el cuerpo por mover el cuerpo. No, todo lo que hago con mi cuerpo frente a una audiencia tiene una razón de ser. Y es algo que no debe de ser coreografiado, debe de salir de manera natural. Entonces tú me dices, Pam, ¿cómo le hago para que salga natural si ahorita no tengo un buen vocabulario no verbal, podríamos decirle? Bueno, lo vas a hacer a través de el trabajo de tu voz. Resulta que cuando nosotros trabajamos nuestra voz elicita, genera estados internos, mueve nuestras emociones, nuestra energía, y automáticamente nuestro cuerpo podríamos decir que baila al son de la canción de nuestra voz. Entonces, cuando nosotros trabajamos nuestra voz y trabajamos nuestro estado interno, lo único que tenemos que hacer es poner atención en no hacer movimientos que sean contrarios a lo que estamos diciendo con nuestra boca, pero fuera de ello, todo lo demás empieza a fluir. Ahora, fíjate bien, ¿qué pasa con una voz? ¿Te ha pasado en algún momento que tienes algún maestro que tiene una voz, bueno, no sé si lo tuviste en prepa o en la universidad o en la secundaria, que era alguien que sabía muchísimo y tú querías ponerle atención, pero su voz era como demasiado plana, ¿no? Y tú la verdad es que sí te ponías te enfocabas muchísimo en poder atenderlo y querías todo tomar nota y tomar, y de repente había un momento en el que te encontrabas a ti mismo completamente perdido sin poner atención y ya no podías seguir porque te quedabas dormido, te distraías con cualquier otra cosa. ¿Qué pasa con la gente que tiene una voz plana? Te parece muerta por dentro, ¿no? Es como de, no hay nadie ahí. Hey, ¿hay alguien ahí? ¿Qué pasa? Duerme, no engancha. ¿Por qué? Te voy a decir una clave importantísima. Nuestra amígdala, que es como una almendrita que está aquí adentro de nuestro cerebro junto con nuestro hipotálamo, tienen una función vital, literalmente, eso, mantenerte con vida. Entonces, ellos están encargados, lo ponemos en 2X, exacto, Mafe. ¿No? Sí, así es, ¿no? Es como ya, rápido, que me lo diga rápido, mándamelo por mail, olvídate. Bueno, entonces, nuestro hipotálamo, nuestra amígdala, tienen la función de mantenernos con vida. Cuando nosotros nos encontramos frente a estímulos externos, lo primero es que ellos dos ponen atención, toda tu energía, a poder discernir si ese estímulo que está allá afuera es o no riesgoso, es amigo o enemigo, si hay que luchar, huir o podemos convivir con ese estímulo. En el momento en el que tú te presentas frente a alguien y empiezas a hablar, la gente te va a poner atención. Pero hay un momento en el que te vuelves conocido para ese hipotálamo o esa amígdala. Ya es como, ya, Silvia, ya la tengo muy conocida, ¿no? Entonces ya es como, ya, quiero seguir poniendo atención, pero ya dejo de poner atención porque Silvia sigue, hable y hable y hable. Y había un momento en el que cualquier otro estímulo, ¿no? El que vende tamales en la calle, o el perro que ladró, o peor aún, si estoy en una videoconferencia, mi hijo que está gritando atrás, cosas que están pasando, se vuelven estímulos a las cuales, me encanta, su alma los abandonó y no les avisó, dice Lucero, así parece. Son estímulos a los cuales la amígdala les va a poner atención porque son estímulos nuevos. Entonces va a retirar la atención de la gente de ti y les va a poner en cualquier otro estímulo. Un poco como sucede con estos programas como Meet y Zoom y todos estos, ¿no? ¿Te has fijado? Que si de repente alguien más abre un micrófono y aplaude, automáticamente le roba la atención al orador y se la manda al estímulo nuevo. Bueno, así ocurre con la amígdala de la gente, con el cerebro de la gente. Entonces, ¿cómo le vas a hacer tú frente a tu audiencia para mantener a su amígdala y a su hipotálamo cautivos?
no te pueden dar por hecho. No pueden sentir en ningún momento que ya te conocen completamente y que ya saben quién eres. Para ello, tienes que generar variaciones en tu voz, variaciones en tu lenguaje corporal, variaciones en tus movimientos y variaciones también en la manera en la que cuentas las cosas. Porque si de repente dices, no, yo voy a ser súper enfático y entonces todo lo voy a decir aquí arriba, pues hay un momento en donde si todo el tiempo estás arriba pasa exactamente lo mismo, te vuelves plano, te vuelves reconocible, te dan por hecho y te dejan de escuchar. ¿Sale? Entonces debemos de jugar. Esos son precisamente los tips, Frank. Nosotros tenemos, digo, existen desde luego muchísimas herramientas para poder aprender a manejar, a modular la voz y jugar con los diferentes recursos como la tonalidad, como el volumen, la velocidad, las pausas, la intención, ¿no? Las caracterizaciones vocales. Hay muchos recursos en la voz, pero la conocemos bien poquito. Entonces es simplemente a partir de ahora, fíjate en no volverte plano en ninguno de los estímulos que estás mandando, pero tampoco exageres, ¿ok? Porque si no, entonces puedes verte sobreactuado y tampoco es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando sencillamente es que haya variaciones. Ok, vámonos con el siguiente punto. Déjenme regreso a mi presentación. Ahí está, ya la ven, ¿verdad? Que eso es una de las razones por las cuales también de repente la quito, luego regreso, me hago grande, luego me voy chiquita. Es también para jugar con su atención. ¿Y pusieron atención a la historia que les conté de cuando estudié la certificación en neurociencias? Bueno, pues eso es un ejemplo precisamente de cómo puedo darles información, en este caso esta regla, pero contándoles un poquito de mi trayectoria, ¿no? Lo hice a propósito para que se dieran cuenta. Eso es una manera en la que podemos ir colando historias. Clave número 4. Los perros huelen el miedo. Sí, es un dicho muy conocido. Los perros huelen el miedo. ¿Pero qué crees? Los seres humanos huelen la falsedad. Entonces, si tú no empiezas primero por dominar tu diálogo interno, la venta más importante, la presentación más importante es la que te haces a ti mismo antes de salir frente a esa audiencia. Si tú no estás convencido de lo que vas a decir, de aquello de lo que les vas a hablar, por favor, no salgas todavía, no seas tú, habla de otra cosa. Primero tienes que empezar por ti. Y una vez que tú estés apasionado y convencido, bueno, pues entonces sal y compártelo. Porque las emociones no solamente se proyectan, no solamente se transmiten, sino que también se contagian. ¿Y ustedes creen que los seres humanos somos seres más racionales o emocionales? A ver, pónganmelo aquí en el chat. ¿Qué piensan? ¿Más emocionales o más racionales? Y les pregunto esto porque muchas veces nuestras presentaciones, no sobre todo cuando se trata de algo profesional, en los equipos de trabajo, clientes, somos completamente racionales, ¿no? Y nos olvidamos de la experiencia emocional. Entonces, a ver, pónganmelo aquí en el chat. Ah, ya los viste. Está. Emocionales. Depende, dice Frank. Emocionales. Ok, bueno, pues no se los voy a decir yo. Voy a dejar que se los diga él. Vamos a ver este videito. ¿Les parece bien? Esto no solamente es interesante, es importante, que es la relación entre la emoción y la razón. Mire, siempre sostengo que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Es evidente que somos seres racionales, pero también es evidente que no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. ¿Por qué? Porque la emoción está con el ser humano desde el origen de sus días, hace millones de años. La primera de las causas, Dios, la evolución darwiniana, lo que sea, nos ha dotado primero de emociones y después de razón. Mire, la realidad, el corazón decide y la razón justifica. Es como que su corazón toma una decisión y el razonamiento es la oficina de prensa en términos periodísticos, que trata de explicarle a los demás y a uno mismo también, ¿por qué no?, cuál es el motivo por el cual tomó una decisión emocional. El cerebro tiene áreas más relacionadas con la razón y otras más relacionadas con la emoción.
La parte cortical de la llamada corteza frontal, lo que estoy señalando acá, es la parte del cerebro que está por detrás de la frente. Eso tiene mucho que ver con lo racional. Pero las estructuras más profundas del cerebro, algo que está ahí adentro, que se llama el lóbulo o sistema límbico, tiene nombres raros, varias estructuras, tienen más que ver con la emoción. Es como que el corazón del cerebro fuera emocional y la corteza del cerebro fuera racional. Evidentemente somos la mezcla de ambas cosas. Somos una conjunción dinámica entre la emoción y la razón. Mire, imagine un alcaucil. El alcaucil tiene un corazón, la parte central. Eso es en el cerebro el llamado sistema límbico. Guarda relación con mis emociones. Y la corteza está más relacionada con el razonamiento. Créame, no somos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan. Espero haya resultado de utilidad. Pues yo también espero, porque esto nos revela muchísimo cómo entonces se va a comportar una audiencia. Desde los primeros minutos o segundos en los cuales te está viendo, te está percibiendo, te está sintiendo, estás generando una experiencia emocional. Desde que abres la boca, es más, desde que te ven, ni siquiera tienes que abrir la boca. Ya hay un montón de emociones que están ocurriendo dentro de ellos. Y a partir de esas emociones, porque bien, no hay emociones positivas, perdón, no hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones son funcionales y tienen una razón de ser. Sin embargo, en términos de comunicación, sí hay emociones positivas y negativas y se reduce a esto. Una emoción positiva es aquella emoción que favorece tu mensaje, que lo nutre, que pone a la gente en disposición para hacer lo que les estás pidiendo. Y una emoción negativa, pues sería todo lo contrario, ¿no? Ahora, por como lo dice el doctor, pues entonces imagínate esto. La experiencia emocional está ocurriendo sí o sí. El tema aquí es una de dos. O le pones atención a que vas a generar una experiencia emocional y entonces te encargas de ser tú el que decide ese journey emocional a través del cual vas a ir guiando a tu audiencia mientras estás revelando lo que estás revelando, o va a ocurrir a costa de ti, porque va a ocurrir de cualquier manera. Entonces, tiene que ver con, en primer lugar, las emociones que tú contagias. Por eso decía, los seres humanos huelen la falsedad. Imagínate que yo estuviera diciéndote esto así. Sí, bueno, y entonces es como muy importante que nosotros pues le pongamos emoción a lo que estamos diciendo y transmitamos una experiencia emocional favorable de acuerdo a lo que estamos comunicando. Es como, Pam, lo mismo acá, ¿no? Mándanos lo mejor por mail. No te la creo, no te estoy comprando absolutamente nada. Si yo quiero que ustedes se apasionen por mi tema, tengo que empezar por apasionarme por mi tema. Si yo quiero que ustedes, y todas las emociones pueden funcionar bien en un mensaje, ¿eh? Porque a lo mejor me sirve generar enojo, porque a lo mejor me sirve mover a mi audiencia a través de la preocupación, porque a lo mejor me sirve el miedo, porque a lo mejor me sirve la alegría, la esperanza, la angustia, a lo mejor me sirve la fe, yo qué sé, todo funciona. Y no es solamente una emoción, es un journey, ¿no? Es como todo un viaje emocional. Y esa es una de las maneras, por ejemplo, en las que yo motivo a la gente a armar sus mensajes, a armar la estructura. ¿Por dónde quiero empezar? Luego, ¿por dónde? ¿Por cómo me los voy a ir llevando? Y eso de verdad que ayuda un montón a darle una lógica. Y esta frase, ¿no? De Maya Angelou, que me parece maravillosa, lo dice en verdad y habla de esta experiencia emocional. Dice, la gente tal vez no recordará lo que hiciste ni lo que dijiste, pero siempre recordará cómo la hiciste sentir. Así que, ¿cómo quieres hacer sentir a tu audiencia? Y clave número 5. Ah, ya veo por ahí a mi querido Luigi, así que échate el redoble, mi hermanito Luis Otero que anda por ahí conectado, qué emoción. Ok, clave número 5. Solo hay una cosa que debes aprenderte de memoria. ¿Estás listo? Te la voy a revelar. Y es que, escúchame bien, escúchame bien. Nunca debes de aprenderte un discurso de memoria. ¿Ok?
¿Por qué? Muchísimos riesgos conlleva. A ver, los únicos casos en los que yo digo, sí, apréndetelo de memoria, es cuando lo vas a tener que leer. Y cuando lo vas a tener que leer es solamente porque el protocolo así lo dicta. Por ejemplo, un informe de gobierno tiene que ser leído por ley. No hay más. ¿Ok? Entonces ahí sí digo, apréndetelo de memoria. Y luego entonces utiliza tu texto solamente como un apoyo para que puedas tener contacto visual, lenguaje corporal, etcétera, ¿no? Y que lo puedas platicar. Sin embargo, en todos los demás casos, no te lo aprendas de memoria. ¿Cuáles son los riesgos que crees que podrían ocurrir? Pónmelo acá en el chat. Si te aprendes de memoria algo y lo dices de memoria y lo hablas de memoria. A veces caemos en ello cuando no tenemos herramientas para poder darle un orden lógico a nuestro mensaje, para tener una narrativa, una estructura que nos permita entonces decirlo de manera fluida, que le permita a la gente captarlo de manera lógica y que naturalmente eso lo vuelva incluso no solamente más fácil de decir, de comprender, sino también de recordar. Existen muchos tipos de narrativas, ¿no? A veces pensamos que solo es problema, solución. No, hay un montón de narrativas que podemos conocer y experimentar y probar para decir un mismo mensaje y generar entonces distintas reacciones o estados emocionales en nuestra audiencia. Pero a veces, cuando no tenemos esos recursos, yo siempre digo, la gente hace lo mejor que puede desde los recursos que tiene. Y tú hasta ahora has hecho lo mejor que has podido con los recursos que has tenido, naturalmente, ¿no? Y entonces, hasta ahora, muchas veces el mejor recurso es como pues me quedó bien bonito aquí en el papel cuando lo escribí, me salió casi hasta poético, o incluso lo practiqué enfrente del espejo y entonces me salió lindísimo porque no tenía la presión y entonces me salió tan bonito que ahora me lo quiero aprender de memoria. Pero efectivamente, se te puede olvidar, te puedes equivocar, como bien dicen aquí. Se te olvida una cosa y es como los poemas o las canciones, ya se te olvida todo lo demás. Pero Mafe, acabas de dar la clave con la clave más importante. No transmitir emoción. Y claro, Sergio, te vuelves monótono y ahí se acabó la magia. La gente no quiere que seas perfecto. La gente quiere que seas real. Y aprovechando que está Luigi aquí, con Luigi yo cantaba en un grupo de rock que se llama Los Leftovers. Y él me dijo un día algo muy real. Me dijo, Pam, ¿tú quisieras ver a una persona en el escenario, un cantante de rock que no suda? ¿Se la creerías? ¿Que está impecable, que no se le mueve un pelo? Por supuesto que no, no se la crees. Quieres verlo sudar, quieres verlo desgañitarse, quieres verlo aventarse al piso, quieres verlo poner el corazón. No quieres que sea perfecto, quieres que sea real. Y que sea real implica que tenga emoción y que pueda ser imperfecto y que pueda haber errores, pero que sea real. Así que, si unimos estas 5 claves, a partir de hoy podemos empezar a practicar muchísimos aspectos relevantes que nos pueden ayudar a empezar a comunicarnos de manera distinta, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, Pam, quiero aprender a improvisar, ¿no? Poderme parar y hablar y decir algo. Y esta frase de Shakespeare me encanta, la mejor improvisación es la que más se ensaya, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder hacer algo de manera tan ágil que parezca que estamos improvisando, en realidad es porque hubo mucho trabajo atrás, mucha preparación y hemos practicado, aprendido y repetido tanto una misma herramienta, por ejemplo, que pues a lo mejor en ese momento te dicen, oye, da un discurso ahorita y puedes agarrar una servilleta y rápido armas tu estructura, tu journal y te paras y la gente es como, ¡ah! ¿Lo improvisaste? La respuesta es no, no lo improvisé. Llevo preparándome para esto toda mi vida. Y eso es lo que permitió que lo pudiera hacer en tan poquitos segundos. Así que, ¿qué libro recomendarías para transformar la comunicación en público? Híjole, Frank, no me quiero echar porras, pero La magia de la persuasión. La magia de la persuasión se convirtió en bestseller, ganó segundo lugar también en los el Read Latino Awards en 2019, pero además La magia de la persuasión estuvo en Amazon como el número 1 para hablar en público, aunque no sea un libro específicamente para hablar en público, pero en Amazon estuvo como número 1 durante muchísimo tiempo. Entonces, de verdad que te lo recomiendo, no solo porque yo lo escribí, sino porque el público y la gente que lo ha leído y lo ha comprado y lo ha practicado me lo ha dicho una y otra vez, Pam, de verdad te cambia completamente la perspectiva.
Pongan por acá sus preguntas y mientras ponen sus preguntas, quiero compartirles, espero que de verdad haya sido de utilidad, que esto les abra un poco como esta perspectiva para empezar a hacer pequeños cambios. Y si para ti esto es suficiente, está perfecto, ¿sabes? Me encanta que te hayas conectado y que me hayas dado la oportunidad de compartirte estas 5 claves. Y ya está, te puedes ir a dormir y listo. Pero si tú dices, Pam, quiero saber más y quiero, en lugar de, como dices, Frank, tener que leer 37 libros y entonces ir uno pasito por pasito, descubriéndolo yo solito y entonces equivocándome y cayéndome y levantándome y quieres que tú y yo nos reunamos durante 6 sesiones, 2 horas, empezando el 13 de agosto. Bueno, pues voy a dar un curso, un taller completo, es toda una formación que se llama Presentaciones Poderosas. Comunica lo importante de manera impactante y la voy a dar de la mano de Edison, específicamente. Es esta plataforma en donde todas las sesiones son completamente en vivo. Nos vamos a conectar durante 2 horas, los martes, empezando el 13 de agosto. Todavía al final va a haber una sesión más que es de preguntas y respuestas y una charla más amena, pero digamos como más suelta para ver tus impresiones, tus dudas que hayan salido sobre la práctica. Pero si tú no puedes conectarte a alguna de las sesiones en vivo, las sesiones quedan grabadas. Déjame contarte un poquito de qué va y qué es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta formación para que si te interesa te quedes aquí porque te voy a dar un descuento del 20% si te inscribes hoy, solamente hoy, en el momento en que en las 12 de la noche como calabaza, así, ese descuento se convierte en calabaza y se acabó, ¿ok? Entonces, de 20% si te interesa, ahorita te voy a dar acá la información, pero primero para que veas de qué se trata, porque tampoco me gustaría para nada que te inscribas a algo que no te llama, o al menos que creas que es una cosa y acaba siendo otra. Quiero que tengas la información completa y que sepas en qué vas a invertir tu dinero y tu tiempo y tu atención. Entonces, ahí te va para que decidas si es para ti o a lo mejor para alguien que conoces que pudiera también aprovecharlo. Empezamos el 13 de agosto, son los martes, de 7 a 9 de la noche, horario central de México. La clase número 1, vamos a conocernos. ¿Para qué? Para poder potenciar nuestra marca personal y nuestro carisma de liderazgo. Es decir, no se trata de que todos nos comuniquemos igual y que entonces yo tengo la manera exacta y perfecta de comunicarme. No, yo tengo mi propio estilo. Yo no estoy pretendiendo en ningún momento que tú te comuniques como yo, ¿no? O que Erika hable como Silvia, o que Silvia habla como Jorge o como Frank, para nada. Cada uno tiene su estilo, pero también que seamos consistentes, que haya congruencia en todos los canales de comunicación y que si lo haces a través de un reel o lo haces en una presentación en tu trabajo o lo haces a través de una fotografía, de un post o lo haces enfrente de un auditorio completo en una conferencia, sigas siendo el mismo y la gente sepa y tengas un estilo definido. La clase número 2, vamos a encontrar cómo prepararnos. Esta parte de los perros huelen el miedo y los seres humanos la falsedad, pues sí, los seres humanos también huelen el miedo, ¿no? Entonces, pues siempre va a haber esta adrenalina de por medio, pero ¿cómo puedo convertir esta adrenalina y estas emociones, este estrés, porque es positivo, este estrés positivo, en un verdadero aliado para transmitir pasión, para potenciar toda mi comunicación, en lugar de que sea algo de que me ponga a temblar, que me ponga la mente en blanco, que ya no pueda poner atención, que se me olvide todo lo que iba a decir, que empiece a temblar y que me acabe autosaboteando? ¿Cómo le hago para gestionar mis emociones, mi estado interno y mi mindset de manera correcta para entonces poder tener el estado interno que me permita comunicarme adecuada y persuasivamente de manera externa? La clase 3, vas a conocer a tu audiencia. Para poder aportar valor necesito conocerla, pero ¿qué preguntas me tengo que hacer, Pam? Y sobre todo, fíjate que existen diferentes tipos de audiencia y dentro de tu audiencia hay diferentes tipos de personalidades y el poder conocerlas y reconocerlas va a ser un factor no solamente muy determinante para poder preparar tu mensaje, sino también muy divertido. Vas a ver que después no vas a poder evitar estar buscando, aquí está este y este de acá. ¿No? ¿Y cómo entonces hago un brebaje mágico que sea específicamente para esta audiencia y que esta audiencia lo perciba como algo de valor? La clase 4, te voy a decir todo sobre cómo preparar tu mensaje. Es decir, vamos a hablar de narrativa, de estructura, de orden lógico, vamos a hablar sobre objetivos, sobre tipos de mensaje, sobre este journey emocional, sobre diferentes herramientas que vas a poder utilizar para poder darle estructura y que entonces no necesites aprendértelo de memoria. La clase 5, y por favor, tampoco dependas de una presentación de PowerPoint, que si se te acabó
la luz o si de repente falló el proyector, porque esas cosas pasan, te quedes así como de, ay, ¿y ahora cómo se los digo? No, es que eso es de apoyo visual para tu audiencia, no es tu acordeón, estás tú al frente, no estás tú sirviéndole de vocero a tu presentación, esa es la gran diferencia. La clase número 5 vamos a hablar de storytelling, ¿no? Y cómo implementar técnicas, diferentes técnicas y recursos de storytelling en tu mensaje, que no es solamente contar anécdotas, ¿ok? Es como para qué los cuento, puede ser incluso para presentar datos duros de una manera interesante, ¿vale? La clase 6 vamos a hablar sobre cómo dominar la forma y entonces vamos a alinear el lenguaje corporal, vamos a hablar de imagen vocal, de cómo gestionar estos recursos para poder entonces tener excelente forma y fondo y que haya una congruencia, una coherencia absolutos. Y luego va a haber una clase adicional, que es esta que te decía, en donde va a ser una sesión extra para resolver dudas y conversar, a la cual te puedes conectar si quieres. Y finalmente, recordarte que el material va a quedar grabado en la plataforma de Edison durante 4 meses, por si quieres regresar a él, por si quieres o te perdiste alguna de las pláticas o lo que sea. ¿Puedo compartir la cuarta clave? ¿La cuarta clave? ¿De nuevo? Sí, con mucho gusto. Si quieres, ahorita al final las digo todas así de repasadita y listo. De todas maneras, esta sesión también va a quedar grabada, va a llegar grabada a tu mail, ¿ok? Y eso es algo que te quiero decir por acá. Fíjate muy bien. En este momento, saca tu celular, sencillamente para que puedas tener esta información a la mano, ¿sale? Y cuando termine esta sesión, tú puedas echarle un ojito, revisarla y si te late, te puedas inscribir con un 20% de descuento solamente hasta las 12 de la noche. Repito, a las 12 de la noche el descuento se convierte en calabaza. Entonces, lee este código QR y de todas maneras, ahorita regreso al código QR para quien no lo esté leyendo, en tu mail vas a recibir el cupón con el 20% de descuento, que es este de aquí, presentaciones 20, ese es el que tienes que poner cuando vayas a hacer tu pago, y vas a recibir también la grabación de esta charla para que puedas revisar las claves cuantas veces quieras, ¿ok? Si quieres compartirla también se vale. Aquí está, lo dejo por acá un momentito más. Y si hay alguna duda, por favor, miren, aquí están poniendo los de Edison en el chat. El link, por si alguno no puede acceder con el código QR, que le den clic ahí y automáticamente se van para allá. Gracias, mi querida Joy, por las porras. Gracias, Yara, que ya tomaste el curso de presentaciones poderosas. Muchas gracias. Qué emoción verte por acá conectada. Gracias, querido David. Gracias, mi querido José, también por las porras del libro. Y pues gracias a todos ustedes, de verdad, de corazón, por estar aquí conectados. Espero que haya aportado valor y que se queden pensando, ¿cómo me puedo darle un giro a mi próximo mensaje? Si no hay más preguntas, dice por ahí Gloria Janet. Ay, mi querida Janet, muchas gracias por la invitación a esta sesión, Pam. Un gusto oírte siempre. Hay algo que aprender en tus charlas. Les recomiendo ampliamente el curso de presentaciones poderosas, muy valioso, y el libro también. Gracias, mi queridísima. Gracias, José. Gracias, Gris, Fabi. Gracias a todos. Los abrazo con todo mi cariño y estamos en contacto. Chao, chao. Nos vemos el 13 de agosto. Empezamos ya.